Seguimos en este Regresamos. TLT, comadre. Regresamos a este espacio y nos acompaña el doctor George Matos Díaz, quien es cirujano, ortopeda, traumatólogo, y tenemos un tema de muchísima actualidad, que es justamente las cirugías ortopédicas en tiempos de COVID-19. ¿Cómo está usted, doctor? Todo muy bien, todo muy bien. Buenos días a ustedes, Sí. Mildred y Julio, y a toda la audiencia del Tribunal de la Tarde. Doc, Sí, una pregunta. En este momento, ¿han sido frecuentes las consultas eh, por esguinces, por fracturas, dislocamientos, en este tiempo de confinamiento? La mayor tasa de incidencia de patologías ortopédicas en este tiempo de COVID han sido no por esguinces, sino por dolores de espalda. ¿Por qué? Porque muchas personas que en su momento fueron amas de casa, pero después se integraron al ámbito laboral, con el tiempo de COVID tuvieron que volver a hacer cosas que quizás no tenían ya la costumbre de hacerla. Y eso ha hecho que no solamente las mujeres, también los hombres, en el caso, por ejemplo, de convertirse en el que repara el abanico de nuevo, en el que arregla la puerta, el que mueve esta cosa que pesa, etcétera, etcétera, ha hecho de que muchas de esas patologías regresen. Y por eso la incidencia más alta todavía la sigue teniendo el dolor de espalda baja. El esguince de tobillo es más frecuentemente pasa en aquellas personas que están haciendo alguna actividad física en ejercicio principalmente, aunque tiene un componente espontáneo, bajando una escalera, bajando la acera, subiéndose al carro, apeándose del carro. Pero en este tiempo que solamente hemos estado confinados a nuestros hogares, en su gran mayoría, las cosas no van tanto en esa manera. En el caso de la parte traumática, sí ha habido una incidencia en la parte de los pacientes ancianos, añosos, con las fracturas de cadera. Sí. Porque son personas que son andantes domiciliarios, que generalmente tienen a alguien que los cuida o que los ayuda en la casa. Pero esa persona también tiene que replegarse porque nadie sabe. Este es un virus que no tiene cara. No sabemos o no se te ve en la cara. Y esa parte juega un papel fundamental, la fractura de muñeca también en muchos ancianos. ¿Por qué? Porque tratando de proteger una caída o de romper una caída, se fractura. Y esas son de las patologías que por lo menos yo en mi práctica laboral he estado viendo en estos últimos meses, más que todo. Y según su experiencia, doctor Matos, de todas estas cirugías que tienen que ver con el tema ortopédico, ¿cuál pudiéramos considerar que son las más complejas, las más difíciles en cuanto a procedimientos, recuperación? Bueno, primero la recuperación va a estar dada, y voy a comenzar por ahí, de acuerdo también al estadio del paciente. Cuando me refiero a estadio, me refiero a su edad. No es lo mismo un niño de 10 años, 9 años, que una persona de 70 años. Pero las cirugías más complejas en este tiempo de COVID siguen siendo las patologías en pacientes añosos. Las patologías traumáticas de alta energía han disminuido mucho porque con el tema del toque de queda no andan tanta gente en la calle, aunque hay un aumento a un aumento gradual debido al desmonte del estado de recesión y al aumento del horario, pero las patologías traumáticas han disminuido mucho de alta energía, sino las que han aumentado son las de baja energía. Una caída en un paciente añoso, fracturas de cadera generalmente, fracturas de muñeca. Sí. En la fractura de cadera juega un papel fundamental. Ella es la de más alta complejidad. Sí. ¿Por qué? Porque una fractura de cadera en un paciente añoso no es una cirugía de emergencia, pero sí de urgencia, porque compromete la vida. Un paciente añoso no puede durar, en protocolo dice que no debe de durar más de 72 horas, porque se descompensa hemodinámicamente, de manera ventilatoria, todo. Nosotros, cuando nos levantamos por la mañana, generalmente tendemos, aunque sea a realizar una pequeña tosecita, y eso es debido a que acumulamos fluidos en nuestros pulmones. Ahora imagínate que tú no te puedas levantar, que tú tengas que estar todo el tiempo acostado sin moverte mucho, porque el dolor tampoco te deja ni te permite ni siquiera sentarte. Entonces, por eso
la patología de cadera, de fragilidad ósea en pacientes añosos, geriátricos, juega esa parte de importancia. Una muñeca no tanto, porque una muñeca el paciente aún así, con un brazo enyesado, con un brazo, con un brazo deshabilitado, puede funcionar. Okay. Por ejemplo, una cirugía de cadera implica meses postrado en alguna cama en cuanto a la recuperación. Dependiendo del tipo de material. Supongamos de que lo que le colocamos fue una prótesis de cadera. Paciente de prótesis de cadera de reemplazo articular, en un paciente añoso, uno lo para al otro día. Inicia su rehabilitación al otro día. Doctor, una pregunta. ¿Qué relación podría tener con, con el desenvolvimiento, el éxito de una operación? Que el paciente pues sea diabético o tenga algún tipo de situación cardiovascular. Bueno, en el caso, voy a comenzar por la parte cardiovascular. Sí. Ese es un paciente. ¿En qué radica ese éxito? Bueno, el éxito radicaría en lo siguiente. Este es un oficio que es multidisciplinario. Nosotros tendríamos que ayudarnos de que el cardiólogo de base o el médico internista de base que lleva la patología cardiovascular, siempre y cuando no sean patologías en las cuales esté afectado la parte de las fracciones de eyección, o sea, de que el paciente no está teniendo el volumen sanguíneo, no se está bombeando el volumen sanguíneo correcto, ya sea por algún daño estructural en el corazón o de conducción. Solamente, por ejemplo, si es por hipertensión, no hay ningún problema. Pero cuando tenemos esos tipos de patologías, insuficiencia, el paciente, los grandes esfuerzos para él son, imagínense, son de una manera enorme, hacerlo de manera normal. Y luego de una cirugía, sí, son todavía más cuesta arriba. Claro. Para eso también llevamos la parte de el fisioterapeuta y el rehabilitador. Juegan también un papel fundamental, porque ese paciente no es un paciente que va a hacer la misma cantidad de esfuerzos o debe ser llevado a esfuerzos mayores de manera inmediata, como un paciente que se encuentra bien de manera cardiovascular. De parte de la diabetes, no juega un papel fundamental en el sentido de la rehabilitación. Ahora bien, si el paciente diabético es un diabético descompensado, un paciente indisciplinado, la catástrofe podría venir en el siguiente aspecto, que es que el paciente se infecte. ¿Por qué? Porque el paciente diabético tiene un mayor riesgo de infección. Y la infección generalmente puede salir libre, puede tener un mes, 2 meses, pero si el paciente, por ejemplo, tiene una carie o se hizo un peladito en el pie y no se dio cuenta ya porque tiene neuropatía diabética, todas esas cosas juegan un papel fundamental. O sea, el diabético en sí es el control, pero la enfermedad como tal no representa una limitante para la rehabilitación, siempre y cuando la persona se encuentre en buen estado, siempre y cuando la persona se rija y sea disciplinada con su enfermedad, de su medicación, de su dieta, si hace ejercicio, todo eso. Eso no, incluso hay deportistas, han habido casos de deportistas que son diabéticos y no tienen ningún problema. Y en este caso, un paciente con COVID recluido en su casa, pero en un momento se cayó por una escalera o algo, requiere de un procedimiento de emergencia. ¿Hay protocolos? ¿Se procede? Sí, de hecho, el protocolo comienza desde el transporte del paciente, o sea, desde sacarlo de la escena, que esa parte ya lo hace en nuestro caso el servicio de 911. En el traslado debe de haber, o sea, el personal que lo va a atender, vamos a comenzar por ahí, debe de tener una indumentaria. La forma de traslado debe de ser guiada, o sea, bueno, lo recogieron, el personal tiene que tener su indumentaria. Al paciente hay que colocarle cierta indumentaria, por ejemplo, una mascarilla o una máscara. Luego, cuando llega emergencia, no debe de entrar a la emergencia común, debe de entrar a la emergencia de COVID. En el caso en el caso del personal que lo va a asistir, llámese rayo X, enfermera,
todo médico, todo personal que pase por ahí, laboratorio, que tenga contacto con ese paciente, debe de tener una indumentaria. Luego de que el paciente se encuentre ingresado y en la preparación prequirúrgica, va a un área especializada de COVID y su preparación, su laboratorio y todo. Luego de eso, si no es una cirugía de emergencia, porque ahí voy a detenerme, porque dependiendo, en ortopedia no existen tantas emergencias como en otras especialidades. O sea, puede ser un paciente con una fractura de fémur, es una urgencia, pero no es una emergencia. Es una urgencia porque el paciente debe ser operado, pero puede esperar. Ahora, una emergencia es aquella en la cual se compromete la vida. ¿Cuáles son emergencias en ortopedia? Luxaciones, fracturas abiertas, osteomelitis. Esas son emergencias en ortopedia. Pero una fractura de fémur cerrada, por ejemplo, de tibia cerrada, no es una emergencia. Es una urgencia. Y por eso, entonces, el paciente va a una sala especializada para ser atendido por un personal, el cual siempre va a tener indumentaria. Y a partir de ahí comienza la coordinación. Se coordina incluso por protocolos internacionales. Hay muchísimos protocolos. La Sociedad de Ortopedia de Colombia tiró un protocolo, la dominicana también. Tenemos también el protocolo del Colegio Norteamericano de Cirujanos, del Royal College de Cirujanos de Inglaterra, de la Escuela de Cirujanos de España. Hay muchos protocolos. Todos ellos abogan y convergen en un mismo punto, en el sentido de que todos deben de tener indumentaria, de que el paciente a la hora de ser trasladado y de la coordinación de la cirugía debe realizarse en un quirófano, aislado de todo, de que se debe de trabajar con la menor cantidad de personas posible para no tener ese riesgo sobreañadido, de que el paciente debe de viajar por una vía diferente a la que normalmente se viajan todos los pacientes prequirúrgicos, de que el paciente luego durante la cirugía, el personal que se encarga de circular debe ser o sea, debe estar sumamente protegido, y el personal con el que se comunica, que se le pasa las cosas, debe tener hasta una vía diferente dentro del quirófano. O sea, si todo el tiempo entramos por la puerta A y existe A y B, bueno, pues se pasará por la B, porque por ahí es que van a salir y van a entrar los pacientes de COVID, por poner un ejemplo. Luego, cuando en el proceso quirúrgico, recomiendan, por ejemplo, de tratar de utilizar lo menos posible los objetos cortopunzantes. Con respecto al cauterio hay evidencia, pero muy baja, más o menos un 2% de la presencia de RNA, de virus en el humo, por la evaporación de la sangre, pero todavía no se ha registrado un contagio con respecto a eso. También en el tema quirúrgico, cuando se complete la cirugía, en el caso, por ejemplo, de nosotros ortopedia, vamos a utilizar, por ejemplo, como puse un ejemplo de una fractura de fémur. Como un paciente, como la enfermedad de COVID tiene que ver con afección respiratoria. La forma de realizar el enclavado endomedular, posiblemente no se realice el rimado para tratar de evitar las patologías que podrían venir con esa parte, como son la embolia grasa, que puede aumentar por el rimado, como también el síndrome de distrés respiratorio en caso de que sea un adulto del adulto. Entonces, todo eso puede ser que también juegue un papel fundamental a la hora de realizar el procedimiento, en el sentido de la forma en que uno lo haga, de la manera rutinaria que uno lo haga. Pero, en síntesis, todo está estandarizado y debe seguirse al pie de la letra para evitar contagios al personal de salud. Muy bien. Cuando el paciente sale de cirugía, normalmente va a una sala de postquirúrgico, pero ni eso. El paciente debe salir de sala de postquirúrgico, de sala de cirugía, a una sala de postquirúrgico especial para él, y luego ser trasladado directamente a su habitación, para evitar esa parte, o sea, por la misma vía por donde se trajo, para evitar el contacto del público normal. Entonces, mire, cuando usted hablaba de este protocolo, yo justamente pues pensaba, no sé si el doctor aún está pero al parecer el doctor se desconectó. No.
Julio Ernesto, yo pensaba en ese momento cuando el doctor hablaba sobre cuántas clínicas tendrían, por los hospitales se asumen que tienen, pues, fueron diseñados, ¿no? Con todo ese tipo de facilidades. No, pero pensaba cuántas clínicas privadas en República Dominicana tienen esa facilidad de generar puerta A, puerta B, un postoperatorio que se pueda reducir exclusivamente a pacientes con COVID y demás. Doctor, perdón. no se preocupe, ya estamos estamos estableciendo. Ahí doctor, el ahora, tiene que, para, si usted quiere, voltea el celular en horizontal, exactamente. No, compartía, doctor, con Julio Ernesto, a medida que usted iba narrando y de manera tan correcta, tan perfecta, todas nuestras clínicas tienen la capacidad de poder manejar este tipo de cumplir este protocolo, puerta A, puerta B, de un postoperatorio para pacientes exclusivos para COVID, o tendrán solamente los hospitales que puedan hacer. Bueno, yo entendería que sí. Voy a explicar por qué. Porque el personal de salud de República Dominicana se encuentra bien preparado. Y más cuando se trata de manejar la indumentaria, pues todo con seguridad se puede. Incluso aunque tú no tengas una puerta A o una puerta B, siempre y cuando tú utilices el aislamiento y el aislamiento correcto, el paciente no va a tener el personal de salud no va a tener ningún riesgo. Sí, yo tengo una consideración final para el doctor George Matos. Uno que le gusta el deporte, le da seguimiento a esos atletas de alto rendimiento. Hemos visto lesiones que se recuperan, tibia, peroné, ya hablamos de cadera, incluso hasta la propia Tommy John con los pitchers, pero hay una lesión que hemos visto incluso que hasta ha sacado, ha prácticamente sacado de su carrera a muchos atletas, que es la de la rodilla. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Eso es la rodilla, la parte más delicada para un atleta, incluso a veces hasta muchas personas que no son atletas, cuando tienen esos dolores tan fuertes de rodilla, eso prácticamente es complicado. Bueno, dependiendo de la patología de la rodilla, porque por ejemplo, voy a comenzar a citar nombres. Sí. No sé si ¿qué deporte te gusta? Por hacerte una pregunta ahí. Baloncesto. Ok, bueno, vamos para la parte de baloncesto. Brandon Roy, que llegó a ser en su momento el guard tirador número 2 detrás del difunto Kobe Bryant en su tiempo, tuvo que dejar de jugar, pero por desgaste articular. O sea, su cartílago se fue desgastando en ambas rodillas y por eso tuvo que apartarse del juego que tanto amaba. Derrick Rose, que aún se mantiene jugando, duró un buen tiempo entre lesiones, recuperaciones, lesiones, pero en el caso de Derrick Rose aunque fue una patología, aunque fue la rodilla, fue una patología diferente, fue una ruptura del ligamento cruzado anterior. Ok. Y que tuvo relesión y por eso tuvo que ser de nuevo reintervenido. Entonces, todo va a depender del tipo de patología. Por ejemplo, ¿recuerda, doctor, cuál fue la lesión de la de Kobe Bryant, que fue a Europa, creo que fue en Italia, de célula? Kobe Bryant tenía desgaste articular, por eso incluso él tenía, por ejemplo, desgaste articular a nivel de rodilla, y por eso él optó por utilizar helicópteros, para no perder tiempo para su práctica, y 2, realizar la menos cantidad posible de movimientos. También la lesión que él tuvo, que lo sacó de juego por un tiempo, fue una lesión del ligamento, del tendón de Aquiles, perdón, que fue la misma lesión que tuvo Kevin Durant. Correcto. En la pasada temporada. Entonces, esa lesión es una lesión que, aunque se logra una recuperación completa, el atleta nunca vuelve a su 100%. Hasta ahora, los atletas registrados con ese tipo de lesiones nunca alcanzan su 100%. Ni siquiera ni en brinco, ni en potencia. O sea, entonces, ese es un tema todavía que, aunque ha ido mejorando la evolución, de hecho, no sé si tú te recuerdas a Dominic Wilkins, esa fue correcto. Su potencia era bestial,
y él tuvo una lesión del tendón de Aquiles. De hecho, en los registros, él es que presenta la mejor evolución porque volvió a ser un todo estrella. Sí. Kobe Bryant tuvo la lesión y también volvió a ser un todo estrella. Falta, vamos a ver cómo le tocaría a Kevin Durant. Correcto. Pues una pregunta. El dolor es subjetivo, ¿verdad? O sea, lo que a mí puede ser un golpe, a mí puede ser que yo sienta que mi umbral está, que es la que más me duele todo. ¿Cómo el médico puede realmente, algo que yo voy a expresar de manera subjetiva, darle un valor objetivo para tomar algún tipo de decisión? Realmente, como usted lo menciona. O sea, le digo, mire, a mí me duele este codo, yo no aguanto esto, lo más grande ya, de muerte y espanto. ¿Cómo usted puede tomar una decisión, exacto, en base a eso? Bueno, hay lo que se llama escala del dolor. Hay una escala que es visual, que es de acuerdo, está hecha por caritas. Esa escala, dependiendo de la carita, yo puedo asignarle una severidad a su dolor. No es lo mismo la carita, por ejemplo, de Julio, que me puede decir, mira, me duele el codo, pero yo lo tolero, hago todo, y como tú mencionas, tú tienes el mismo dolor en la misma zona, y tú me pones una cara como que se está acabando el mundo. Okay. Esa es una de las escalas. Sí. Hay varias escalas. Hay otra escala que asignándole un valor numérico del 10 al 0, siendo el 10 lo más extremo y el 0 sin dolor. Bueno, sí. Doctor, pues agradecemos, ¿verdad?, que usted pues haya tomado parte de su tiempo para conversar con nosotros y acerca de su especialidad. En este caso, pues tratamos el tema de la prótesis y eso. Entonces, doctor, para aquellos que nos dan seguimiento y si usted pudiera darnos sus datos, dónde está consultando. Bueno, yo trabajo en la Clínica Independencia Norte, en el consultorio 201. También trabajo en el Centro Médico Real, en el consultorio 504, en el Plaza de la Salud. También trabajo en Salud Siglo XXI y doctor, en el Hospital de Monteplata. Sí, el pluriempleo, pero el doctor quiere... El pluri va a acabar con uno. Doctor, no tiene tiempo. No, bueno, pero mire, Julio, el doctor dijo muchas cosas. Donde más me pueden encontrar siempre es en Clínica Independencia Norte, que voy con más frecuencia, Plaza de la Salud y Salud Siglo XXI. ¿Redes, doctor? ¿Redes sociales? Uso muy poco redes sociales. No me gusta mucho el tema de ponerme mucho al tema, a ese escrutinio. Mire, doctor, sí. Doctor, mire, usted dijo muchas cosas, pero hubo una que me caló, que era con el tema de los quehaceres domésticos. En 52 años, estas manos no habían fregado tanto. En mi vida, como en estos 3 meses. En mi vida. Pero, parte de eso, por ejemplo, parte de eso ha hecho que muchas personas, cosas que no tenían costumbre de volver a hacer, lo hacían, pero no es lo mismo tú hoy, mañana, pasado. No, eso ha hecho que muchas patologías del quehacer doméstico, del día a día, regresen en incidencia. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor George Matos, cirujano ortopeda, por estar en este tribunal de la tarde. Aprovechamos para extender ese saludo a nuestro querido amigo Marcelo Puello, de quiera que se encuentre. Mi papá. Muy amigo mi papá. Bueno, pues un abrazo. Vamos a un contacto y retornamos en breve. Ok, bye. Gracias.